Mi casa es mi casa, se leía en el tapete de la entrada. El departamento tal cual la foto, pero no era la foto. Cocina para una persona, un baño para una y media, y un pasillo para uno detrás del otro. Sobre la cama de dos plazas, una hamaca atravesaba la habitación. Entendimos por qué la anunciaban como ideal para tres. Un hombre para tu isla es el último libro de la escritora peruana Katia Adawi. La charla con Katia sucedió en el marco de la Feria Internacional del Libro que ocurrió los primeros meses de junio aquí en la capital. El libro es un conjunto de cuentos que experimenta o relata o habla de manera particular sobre los vínculos humanos y cómo estos vínculos se transforman, se adaptan, se ajustan y cómo las personas tienen que enfrentar desafíos cuando a veces esperan algo, pero ocurre lo contrario. Aquí la charla entonces con Katia Adawi, seguramente una de las invitadas más destacadas de la última feria del libro en Quito. Hola y bienvenidos a otra sección de entrevistas aquí desde la PIL de Quito, el 2025. Esta vez nos acompaña seguramente uno de los nombres más importantes de la FIL en esta edición, de las invitadas más especiales de esta edición, que es Katia Dawi. Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Roberto, muchas gracias. Has estado un poco resfriada, has llegado a Quito el miércoles y es algunas visitas que te traen por acá. ¿Cómo sigues de la voz? Mejor, cada vez mejor. Mejor. Sí. Yo, cuando hacíamos la lista del FIL y tratar de conversar con los autores, el nombre de Katia es uno de los que resaltaba. Yo revisaba las reseñas y críticas, sobre todo de tu último libro, ¿no es cierto? Un nombre para mi isla, eh, y te catalogan como una de las mejores cuentistas del momento. ¿Qué te genera esto? No, no mucho. O sea, el título, ¿quién lo pondrá, no? O sea, desconfío de los rubros, el mejor, la mejor. Para mí lo importante es escribir y todo lo demás es extraliterario. Vale. Hay un punto de contacto que nos interesa mucho porque tú estudiaste periodismo. Sí. Este es un proyecto hecho por los estudiantes de periodismo de la UDLA. Quisiera saber si, porque tú has comentado un poco en otros espacios de entrevista que tu escritura es muy intuitiva, al menos al inicio, después obviamente tienes estudios en literatura en Argentina, donde resides, si no estoy mal ahora mismo. Pero quisiera saber qué te dio el periodismo para la escritura. La capacidad de escribir en medio del ruido, ¿no? La capacidad de escribir en cualquier parte, con las puertas abiertas, con gente gritando alrededor, pidiendo cosas. Eso me dio sobre todo el periodismo y una velocidad, ¿no? Una dedicación. Yo trabajé 5 años en un canal de noticias 24 horas, en la época de Fujimori, en plena dictadura. Y fui narradora de noticias y fui redactora. Y donde más feliz fui fue redactando las noticias. Porque tenía que escuchar horas a alguien y detectar la pepa. Acá le dicen igual, lo más importante. De lo noticiable. Sí, lo noticiable y hacer el resumen. Y eso me permitió a mí identificar también qué es lo que quiero contar, cómo hacerlo, ¿no? No quedarme solo en el qué, sino preocuparme por el cómo, ¿no? Entonces, siempre agradecida con el periodismo, con mis estudios de periodismo que me dieron eso, pero en realidad el periodismo se hace en la calle, no es solo en la universidad. ¿Verdad? Quisiera hablar un poco sobre, en este último libro, una de las cosas que estas reseñas y críticos hablan es que hay tal vez un foco mayor en desarrollar personajes o es un libro más de sensaciones, a diferencia tal vez de los otros en donde hay un foco mayor tal vez en el uso o experimento del lenguaje. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo reflexionas sobre tal vez estas transiciones que estás teniendo como escritora hacia tu último libro? Sí, lo que pasa es que mis libros anteriores estaban más vinculados a los duelos. En cambio, este libro tiene un tono más te diría, de pulsión de vida. Entonces, los personajes dialogan mucho más.
son más audaces respecto a lo que quieren con la vida, son más deseantes, están más luminosos. Entonces ha sido un tránsito para mí de una escritura quizás más oscura hacia una más luminosa, pero sin dejar de hacerme cargo de la negatividad de la vida, ¿no? Entonces, sí, hay muchos más personajes, hay muchas más acciones, hay mucha más trama, pero el lenguaje es lo que a mí más me interesa, así que sigo protegiéndolo líricamente, ¿no? Tratando de entregar algo bello y complejo y sencillo a la vez. Hay una búsqueda también, leía, sobre trabajar las relaciones interpersonales, sean estas Sí. en una dimensión de amistad o en una dimensión de pareja o en cualquiera de estas dimensiones interpersonales. ¿Por qué? ¿O qué buscas, digamos, desde la estructura del cuento? ¿Por qué te llama la atención trabajar esta sección, digamos, este segmento en particular? Porque ¿de qué otra cosa puede hacerse cargo de la literatura sino de pensar los vínculos, ¿no? Y los vínculos que vamos a tener no solo con nuestros afectos cercanos, sino los extendidos o la piedad de los desconocidos, pero también me interesa pensar el vínculo que tenemos con el ecosistema que nos ha tocado habitar o quiénes somos cuando somos turistas y nos quejamos del turismo y somos también uno de ellos, ¿no? O esto de ser clase media y ahorrar para la vacación que hemos idealizado por Instagram, ¿no? Entonces, como alguien que ha sido una hija de la clase media, de padres obreros en el sentido de papá profesor todo el día y mamá secretaria. Que vivimos del trabajo. Que vivimos del trabajo y que además nos hemos desclasado porque hemos podido acceder a una universidad, con lo cual nuestra clase social ha mejorado, pero si perdemos el trabajo, muy pronto podemos pasar de nuevo a una línea de pobreza. Eso me interesa pensar, ¿no? Una de las que leí en las reseñas, y algunos destacan cuando hablan de esta última obra, algo que dice, hay momentos que resumen nuestra vida, o que nos resumen, ¿no? Que estos momentos pueden ser de extrema alegría o tal vez de extrema tristeza, pero eso provoca, digamos, una reflexión sobre el tiempo que no es necesariamente lineal, tal vez, sino circular. Es decir, porque esta sensación de esa emoción que te acompañó por un momento y que te resume, es seguramente es una sensación que te acompaña y que te lleva al pasado, te lleva al futuro, que te preocupa por las cosas que pueden venir, pero también te hace reflexionar sobre el pasado. Y no sé si hay algo de eso en la construcción de Katia Dawi, también de esta última obra. Pensar la literatura y los cuentos a través de estos momentos que te definen, ¿no? Y que por eso hablan muchos que hay mucho trabajo de elipsis y de saltos del tiempo en tu trabajo. Sí, en un momento uno de los personajes, que uno de los narradores va a decir de un personaje, ¿no? Quizás este sea el momento que lo resuma, ¿no? Ajá. Y me viene por esto, pero me viene por algo contrafáctico, por cuando decimos, ¿no? Mira, tuvo poder y mira en ese instante en el que lo tuvo, cómo se reveló, ¿no? Entonces me interesa pensar las relaciones de poder y también me interesa los saltos de tiempo. Nada es lineal, lo sabemos bien, la vida es circular. Ahora he tomado un avión para venir de acá desde Argentina y he retrocedido 2 horas. Y como peruana, por fin estoy en mi horario peruano-ecuatoriano, pero he retrocedido 2 horas en el tiempo, que significa que cuando yo tomaba el avión, yo esas 2 horas ya las había vivido, ¿no? Entonces, es muy interesante habitar un presente, pero también no se construye un presente si no reflexionamos sobre el pasado, pero tampoco hay futuro si solo vivimos con la queja del ayer, ¿no? Entonces, me interesa el personaje que es capaz de pensarse esa ambigüedad, de entender el tiempo que está habitando, la expectativa sobre ese propio tiempo, ¿no? Y no quedarse en el horror del tiempo que se habita, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de exceso de noticia, exceso de futuro, y parece todo el tiempo que estamos en extinción. Pero también hay que acordarnos que estos espacios bellos existen, que la soledad existe, ¿no? Lo digo también porque tú estás en una carrera en la que se dice el periodismo va a desaparecer. Bueno, nunca ha desaparecido, nunca desaparecerá. Y en estos tiempos es donde más necesitamos periodistas probos y éticos que no nos trafiquen fake news. Entonces digo, a los personajes les interesa pensar esa contemporaneidad, ¿no? Me gusta lo que dices, no solo porque somos la carrera de periodismo, pero me has dado una línea y un byte ahora que seguramente se va a repetir a los estudiantes y obviamente un mensaje al que me adhiero. Hace poco decías que hay un exceso de futuro. Yo tenía en la mente también cuando leí estas reseñas que hay uno, no sé si es del mismo personaje al que hacía referencia ahora, sino a otro, que decía algo así como que es mucho más difícil o pesado pensar en el futuro que en el pasado, ¿no? Seguramente por esta línea que tú hablas. Sí, porque es una chica que viaja en avión, se encuentra con una
antigua compañera de baile, una aeromoza. Y yo leyendo cosas para este cuento descubrí que científicamente está probado que cuando tú viajas en avión y vas hacia el pasado, tu cuerpo lo padece mucho más que si tienes que adelantar el reloj y ir al futuro. O sea, retroceder. Claro, aunque sean 2 horas, tú ya viviste ese tiempo. Y es muy loco pensar que psíquicamente el pasado nos es mucho más costoso que ir al futuro, ¿no? Que estar en Australia. Hay libros que te hacen pensar, otros que te hacen sentir. El maestro del Go hace algo más profundo, te enseña a soltar, aunque eso signifique despedirte de todo lo que te dio sentido toda la vida. Este libro relata la última partida de un legendario jugador japonés contra un joven retador. Este duelo se convierte en algo más que un juego. Es una lucha entre la tradición y la modernidad. Aquí te dejo las 5 razones por las que deberías leer este libro. Número 1. El choque de generaciones. El duelo entre los dos jugadores plasma 2 visiones del mundo muy distintas. Por un lado, el maestro Shusai representa el Japón tradicional, muy respetuoso, pausado y muy espiritual. Y por otro lado, Otake, que representa el Japón moderno, a quien lo único que le importa es ganar sin importar lo sagrado del juego. Número 2. Te enseña que perder no es malo si realmente diste todo lo mejor de ti, incluso aún sabiendo que la pérdida era inevitable. Aunque el maestro pierde la partida, lucha hasta el final a pesar del deterioro de su salud. Respeta cada regla del juego, disfruta el proceso del juego sin importar el resultado, incluso cuando eso lo deje en desventaja frente a las reglas modernas. Número 3. Es corto pero profundo. Tiene menos de 200 páginas. Te lo puedes leer en 2 días, pero el aprendizaje que te deja es para toda la vida. Número 4. Tiene una muerte simbólica. La muerte del maestro representa el fin de una era llena de tradiciones que ya no encaja con el mundo moderno. Sin embargo, también nos recuerda que si no somos capaces de transformar nuestras creencias, corremos el riesgo de quedarnos atrás en un mundo donde el cambio nunca se detiene. Número 5. Nos invita a conocer un juego poco conocido, el Go. A través de la historia descubrimos que el Go no es solo un juego de estrategia y conocimiento, sino una filosofía de vida. Déjame preguntarte un poco sobre Lima. No necesariamente, al menos como te decía en Geografía de la Oscuridad, o esto haces un trabajo de, digamos, las ciudades como personajes y eso, pero siempre ha sido un motivo para muchos autores también hablar de las ciudades como personajes y de lo que, digamos, impacta en su manera de escribir. No sé si tú estás pensando o cómo piensas Lima, cómo piensas Buenos Aires y si ellos tienen un impacto en tu literatura. Claro, o sea, Lima lo que causa en mí es como una sedimentación olfativa marítima, ¿no? Capital con mar, o sea, es un paisaje que ha atravesado toda mi infancia. Yo viví en Pueblo Libre, no es tan cerca del mar, sin embargo, a veces desde mi azotea de mi casa yo podía ver el mar en un día sin neblina, ¿no? Tengo este saber olfativo de vivir al costado de una belleza que además es un acantilado, se puede desmoronar. Y al mismo tiempo es una ciudad profundamente violenta, con sus migrantes de las zonas de otras regiones, ¿no? Sobre todo de la Sierra de la Selva, es una ciudad profundamente racista. Y sin embargo, su riqueza es esa multiculturalidad, ¿no? O las migraciones que hemos tenido de China, de Japón, una comida profundamente rica, pero que muchos no la pueden pagar. Okay. Y ahora el problema de la violencia, el sicariato, la policía que actúa contra los que marchan por sus derechos, ¿no? Entonces es una ciudad bella, contradictoria, pero una ciudad necrópolis, ¿no? Hemos construido sobre lo pre-inca, sobre lo inca, sobre los 200.000 muertos en pandemia y seguimos adelante ciegamente. Y que si su muerto no es de Lima, Lima no parecería no moverse nunca, ¿no? Como desafectada y muy individualista, ¿no? Eso es una hija perfecta del neoliberalismo fujimorista, ¿no? Okay. Pero al mismo tiempo es mi paisaje amado. Yo conozco ese cielo, yo conozco ese mar. Y ahora vivo en una ciudad, Buenos Aires, muy preocupada por el tema de la memoria, pero también profundamente devastada por estos discursos de odio que rápidamente habilitan al facho a sentirse parte de poder decir, pero el que es pobre es porque quiere, si hay un niño con una discapacidad, el Estado no se acercaron sino a la familia, es culpa de la familia, ¿no? Entonces,
pero que también tiene un paisaje de río muy bello, ¿no? Entonces, yo estoy viendo qué efecto causa en mi vida un tránsito, ¿no? Estar tan lejos del mar, pero tan cerca del agua dulce, Vale. que en Lima no es tan así, ¿no? Te digo porque, claro, hay algunos autores que buscan su proceso de escritura a veces en espacios que son un poco más aislados, si tú quieres. Pero yo escuchaba en una entrevista tuya previa que decías que, por ejemplo, sobre todo en Buenos Aires, no tienes interés de manejar y no manejas, entonces usas mucho el transporte público y caminar. Y que estás atenta, por ende, a tu oído te permite escuchar. Y que eso es un proceso necesario, digamos, para encontrar Totalmente. temas, para encontrar literatura. Y hay otros autores que a veces prefieren tal vez otro proceso. Y entonces, por eso me gusta esta, digamos, esta reflexión que haces sobre la ciudad, porque es tan sensorial que habla Claro. de justamente esto que tú Claro. decías de la entrevista. Yo vivo en la calle, ¿no? Claro, es que, a ver, aislarte es como una ilusión de soledad, pero que en una gran ciudad no es tal, ¿no es cierto? Además, trabajo, no sé, me gusta la gente, entonces aislarme no es un deseo para mí. Yo quiero estar en la ciudad, quiero estar involucrada, pero con mi suficiente verde para sentir que recupero el ocio, ¿no? En Lima yo hacía todo en bicicleta. El auto me parece antiguo, no me interesa, el avión me parece horrible, pero el tren, la bici, el bus me interesa. Y en Buenos Aires hay un transporte público que ahora es muy caro, pero que funciona y que además es bimodal. Tú puedes combinar el micro con el tren, con ir a pie. Bueno, entonces, ¿dónde van a ir las historias si no es de escuchar la calle, ¿no? El rumor de la calle. Correcto. Pero sí, Buenos Aires me gusta porque no estoy pensando todo el tiempo, me va a robar, me van a sacar el celular. Pasa también, pero no va tan asociado a que te metan un balazo. En Lima ya entregaste el celular y te dan el balazo, ¿no? Con lo cual, la verdad es que sí me siento mucho más segura en Buenos Aires que en Lima, por supuesto, y te lo dice cualquiera. Sí. Mira, quería volver un poco digamos, a tu obra, a tu libro, porque en las reseñas también que veías, pero también se hacía ya en otras obras tuyas, es cómo construir los diálogos, ¿no? Y algo de lo que se ha hablado, no necesariamente nuevo, pero se ha hablado es, tú decides, no sé si es una técnica, quisiera preguntarte, ¿por qué decides hacer diálogos, por ejemplo, sin guiones? ¿Qué le aporta o qué busca hay en hacer esta estructura de unos diálogos sin guiones? Imaginaría yo a priori, porque la premisa de es equivocada, es incluso más difícil la claridad del lector para a veces para saber. No es tu caso, obviamente, ¿no? Que está todo claro. No, mira, a ver, primero, Roberto, agradecerte porque tus preguntas son muy lindas y muy buenas y me estás haciendo pensar mucho, y te lo digo sinceramente. Bueno, gracias. A ver, cuando empecé a escribir no sabía poner guiones. Okay. ¿Ya? Y me causaba mucho estupor y mucho tiempo perdido con qué va el guión. Y cuando leí Delirio de Laura Restrepo y La carretera de Cormac McCarthy, dije, qué bien, porque tengo un modelo gringo y un modelo latinoamericano ¿Qué lo hacen? de cómo no se pone guiones. Y siempre hay un autor o una autora que nos precede y que nos autoriza a hacer lo mismo. Dije, bueno, si estos tipos lo hacen, a ver, yo también puedo aprender. Y me ocurre que como en la vida, no estamos diciendo Roberto ahora habla, ahora Katia habla. Marcar también me queda antiguo como me queda un auto. Marcar quién dice quién. Me parece mucho más difícil y mucho más sensual como experimentación probar que el diálogo sea parte de una acción. Y eso va espesando el texto y dándole una potencia de vértigo que me interesa porque no está interrumpido por palito, palito, palito. ¿No? No sé si el vértigo es muy del cuento, porque te quería preguntar, cuento, novela, los últimos son cuentos, si no estoy mal, ¿no? Estás trabajando el cuento. Pero el cuento, claro, es mucho más de, imagino yo, de pensar en ese ritmo y ese vértigo, incluso en el final. Claro. La novela no sé si es más de la trama y de la anécdota, no sé cómo ves esto. Sí. A mí el vértigo es lo que más me interesa porque soy ciclista. Okay. Entonces yo quiero una cosa de hacha, de hachazo, de velocidad, de machete, de un ritmo que sea trepidante, ¿no? Y eso me da no estar interrumpiendo con guiones y rayitas el texto. Y además, dialogar es una prueba de fuego en la escritura, ¿no? Como en la vida, ¿no? Quien no dialoga y no conversa es una persona que no escucha al otro y que lo avasalla con su propio pensamiento, ¿no? Entonces, para mí, dialogar en escritura tiene una efervescencia de la escucha y la conversación que en estos tiempos también de vértigo y trepidancia y de inmediatez vamos perdiendo, ¿no? Vale. Entonces, la escucha activa memoria. Entonces, en el cuento y la novela causan un efecto de involucramiento de quien lee que es muy bonito también. Finalmente, Katia, siempre agradecerte por tu tiempo. Y lo último es,
Aquí en la FIL de Quito, ¿qué expectativas personales tienes? ¿Tienes que buscar algún nombre, algún autor? Sí, Cuéntame un poco de esto. mira, como esta es una feria que combina también serigrafía con artesanía, a mí me encanta que no todo sea literario, Ok. sino que haya otros lenguajes, que entre otras formas de arte, ¿no? Declamación, cuentos infantiles, la oralidad también, ¿no? Los narradores orales. Entonces, a ver, esta feria por algo ocurre en una cima, con lo cual ves la ciudad pero también ves el verde. Entonces tengo la expectativa, hoy es el día en que voy a pasear, Vale. que voy a ir puesto por puesto, voy pidiendo recomendaciones. Yo también no quiero leer a los mismos autores ecuatorianos de siempre, las mismas autoras, quiero enterarme de cosas nuevas que se estén escribiendo. Entonces, esa expectativa de recorrer con asombro y eso, alegría y que se me presenten también cosas, ¿no? Katia, muchas gracias. A ti, Roberto. Un placer y una buena salida en lo que queda del film. Te agradezco muchísimo.